Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio de transmasculinidades. Gracias por quedarse, por estar hoy acá. Somos 4 trolos que vamos a estar rosqueando, ese es el plan, ahí como charlar un poco entre nosotros sobre lo que pensamos de nuestra identidad y de hacer arte en un contexto como el de hoy, que también tiene la característica de ser post-pandémico, lo cual no es una situación menor. Y vamos a estar compartiendo acá, hay 4, me incluí yo y quería decir 3 en realidad, pero me voy a incluir 4 grandes artistas. Bueno, y que básicamente nosotros sacamos mucho de nuestra identidad también, hacemos arte desde nuestra identidad, así que va a ser un poco compartir abrir nuestro corazón un poco. Mi nombre es Pali, ¿sí? Yo soy varón trans, soy actor, y voy a estar como moderando este conversatorio con estas 3 figuras hermosas. Un poco los ejes que vamos a estar tocando va a ser el territorio, las transmasculinidades, hacer arte, bueno, un poco lo que conté recién, medio redundando, y nuestro cuerpo, nuestra identidad como materia creativa, ¿no? El escenario. Para arrancar, nos vamos a presentar. Si quieres, puedes arrancar por allá. Bueno, gracias a la Casa del Árbol por el espacio, gracias Pali por la intro, especialmente lo de Trolos, me encantó. Bueno, hola a todos, mi nombre es Milo, Camilo, me dice Milo. Soy una activista trans, trabajo en fotografía y en comunicación. Y bueno, introduciendo un poco lo que estoy haciendo ahora artísticamente, estoy gestionando junto a 2 amigues un proyecto documental y un cortometraje que aborda un poco la historia de mi transición, o sea, es un documental meramente testimonial. O sea, chivo, lo estrenamos en Casa Brandon el 21 de julio. ¡Bravo! Así que bueno, en esa estoy ahora en el arte. Hola, 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 hola. ¡Hola! Díganme hola. Me encanta. Bueno, mi nombre es Jano Salazar. Soy actor, bailarín, performer, DJ, director escénico. Hoy día me dedico principalmente a investigar las performances y las artes escénicas en general. Y cómo se vincula literal mi presencia como artista escénico en esta época, ¿no? Y cómo me puede atravesar eso y el contexto a la hora de la creación. Y bueno, actualmente estoy dirigiendo a Menea, que es una compañía de danza experimental integrada en su totalidad por personas del colectivo LGBTIQ. ¿Qué más? Estoy dando un taller de creación performática que se llama Quebrantar la Performance. Principalmente guío creaciones escénicas en este taller, pero la propuesta es que cada uno pueda llevar adelante su composición en una grupalidad, en un contexto de hacer permeable a la crítica, a la construcción también grupal de lo que estamos haciendo, ¿no? Soy de conurbano, soy de Morón, me parece importante decir eso. Sí. No, igual hace 2 semanas vivo en Boedo, pero bueno. Pero soy de Morón. Trabajo como gestor cultural también en Morón. Y me encargo también de acompañar procesos creativos de también artistas de disidentes. Y creo que no me olvido de nada. Ah, perdón. Que no compartimos micrófono, hay una niña. Acá, sí. Somos otro equipo. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo están? Hola, soy Oliver. Soy periodista, licenciado en comunicación audiovisual y también soy escritor. Ahí nace, no hace muy poco, hace menos de un mes, saqué un libro que se llama, está acá, se llama Siempre estuve ahí, que tiene mi cara también. Y básicamente
lo que intento hacer, bueno, también soy creador de contenido, también estoy en redes, y lo que intento hacer es ir comunicando lo que fui pasando en mi infancia, adolescencia, y cómo fue salir del armario adulto, darme cuenta de quién era adulto, y cómo fue todo ese transicionar que me llevó hasta estar hoy acá, poder estar acá hablando, pero que claramente hace solo 3 años atrás esto hubiera sido imposible para mí imaginármelo. Y nada, lo que intento ir haciendo es básicamente ir intentando que la gente entienda lo que es ser trans a través de la experiencia, a través de las vivencias, y es lo que voy relatando en el libro. O sea, el libro no tiene un contenido teórico, ni un contenido, digamos, academicista, ni nada, sino que la idea es intentar bajar quién soy y lo que vivía, la realidad, para que cualquier persona, sea trans o no sea trans, sepa el tema o no sepa el tema, lo pueda entender, porque me parece importante que quienes somos se pueda, o sea, llegar a cualquier persona y no quede en una especie media academicista que queda muchas veces y la gente no termina entendiendo, ¿no? Así que bueno, en resumen, no me quiero extender, eso. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor. Bien, tenemos así como pensadas algunas líneas por donde vamos a viajar. También siéntanse libres de ir pensando, sintiéndose atravesadas por lo que vamos diciendo, y luego vamos a dar unos minutos quizás para charlar. Pero para arrancar en línea con lo que venían diciéndoles los chicos, un poco queríamos preguntarnos por qué hacer arte político, ¿no? Como una primera... Me voy a saltear el orden, permiso, voy a hacer lo que quiero. Bueno, porque me parece que... Sí, disculpame, Jano. Jano llegó y se notó todas las cosas en el papel y yo me cagué en Jano en este momento. Pero me parece que tiene mucho que ver con lo que veníamos compartiendo. De alguna manera, hacer arte es político, pero nosotros elegimos hacerlo desde un lugar que además tiene una segunda connotación. Así que... el que quiera. ¿Por qué hacer arte político? Bueno, me parece como que el arte de por sí es político. Siento que es algo que no se puede separar, como hacer por un lado arte, por un lado política, como que están totalmente combinadas. Porque bueno, como sabemos, lo personal es político y el arte siento que es parte de eso también. Entonces, digo, hablando desde la experiencia personal, creo que una transición te atraviesa enteramente, y cuando conectas con el arte a través de eso y tratás de contar lo que te pasa, de no sé, de comunicar cómo fue tu proceso y demás, estás mostrando una postura política. Pero bueno, la identidad es eso, es política también. Digo, correrse de la norma, de la heterosis norma. Nada, eso es. Sí, coincido. Ayuda. Siento que siendo trans, todo lo que haga va a terminar siendo político, pero no porque yo quiera, sino porque básicamente es la misma sociedad la que nos pone en esa posición muchas veces, porque a cualquier lugar que uno vaya va a terminar marcándote como algo diferente a justamente a la norma, a la cisnorma. Entonces, cualquier cosa que hagas es política. Hasta ir a un baño termina siendo político. Ir a un baño público es como... termina siendo un desafío para ver qué va a pasar ahí. Y con el arte es lo mismo. Todo ambiente en el que uno termine estando se va a trasladar a lo político, y creo que lo interesante de poder poner la identidad en el arte es justamente de alguna manera expresar, y por lo menos lo que me permite a mí es también sanar todo eso que pasé a lo largo de mi vida y no puedo expresar, ¿no? Siento que el arte es sanador, y que eso se termine transformando en algo político me parece que también lo termina siendo hermoso. Y... vamos a bueno. ¿Por qué hacer arte político? ¿Por qué hacer arte? Creo que es una primera pregunta, como ¿por qué hacer arte y por qué no hacer otra cosa? O ¿por qué hacer? ¿Por qué hacer? ¿Por qué moverme? ¿Por qué ponerme en acción? ¿Por qué ponerme a hacer arte? Y después, ¿por qué hacer
arte político creo que está involucrado directamente con, que lo habíamos hablado el otro día, esto de no poner el cuerpo. Está directamente vinculado al cuerpo, al poner a lo que nos atraviesa, al contexto, ¿no? Sí, porque, bueno, no nos encontramos transmasculinidades todo el tiempo, menos en el ambiente artístico, menos en el trabajo, menos en cualquier lado. Entonces, si el arte es una manera, una herramienta de comunicación, ¿por qué no hacerlo político? ¿Por qué no decir algo, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces, inevitablemente es político, ya desde hablar de reclamar justicia hasta pedir un derecho, un festejo, un goce, transmitir un deseo, visibilizar nuestros cuerpos. Eso ya lo hace político, porque somos importantes también. No sé. Sí, pensaba que... No, está buenísimo. Muy intenso. Es así, estamos hablando de nosotros, es un montón. Pero recién charlábamos previamente, mientras nos tomábamos un tecito como viejos troles, que realmente un poco abre caminos también, ¿no? Cuando uno se para desde su propia identidad en espacios de visibilización, eso genera, digo, este libro, el cortometraje de Milo, genera un espacio donde uno se puede observar. Eso es el arte en definitiva también, ¿no? Como esa posibilidad de sensibilizarse con la historia, con lo que sea representado. ¿Cuál dirás, no? ¿Cuál será? No. ¿Cómo es ser una transmasculinidad en el ambiente artístico? Seguimos como entrando más. Siento que es complejo porque si yo les pregunto ahora a cuántas masculinidades trans o hombres trans conocen, ¿cuántos me pueden nombrar? Entonces, básicamente como todos los ambientes, no solo el artístico, son lugares donde estamos invisibilizados y es como si no existiéramos. Entonces, partiendo de ese punto de vista, hay que romper un montón de barreras y la primera es de existir, ¿no? De alguna manera, ser visible en ese lugar. Y es lo que lo hace más complejo y más difícil ir creciendo en los espacios, porque no solo creo que va por un tema de invisibilización, sino también va por un tema de infantilización. Hay una gran infantilización de lo que es todas las masculinidades trans y siempre hay una idea de como que no sos suficientemente hombre o sos más débil o como que siempre te falta algo simplemente por ser una masculinidad trans. Y a veces hasta está en el inconsciente de la gente que te trata como de tierno, bueno. Y ojo, no porque uno no sea tierno y bueno, no es que hay que ser malo, pero el hecho es como que te pone en un lugar siempre de pobrecito, que hace que tampoco te dejen crecer y te dejen mostrarte todo lo que puedes hacer de verdad. Entonces, siento que el ambiente artístico, como en general todos los ambientes de la sociedad, porque no estamos, digamos, en ninguno se nos nombra, es un espacio en el que tenemos un montón de espacio para crecer y lo que estamos haciendo a poco me parece que es como a poco ir asentándonos e ir subiendo ahí. Nada, lo que, por ejemplo, lo de Milo es uno de los también primeros documentales así de hombres trans en español. El libro que yo saqué también es uno de los primeros libros de hombres trans en español. Y uno dice, ay bueno, qué bueno, sacó uno de los primeros. Eso decís, ¿cómo puede ser que estando en 2022, recién ahora, estemos encontrando muy de a poquito espacios para poder ir mostrando quiénes somos y nada, para poder ir como haciendo un poquito de... Yo siento que vamos a... lo que hacemos lo hacemos para lograr que exista esa representación que nosotros necesitábamos ver cuando éramos más chicos. Sí, eso iba a decir. Y también como mostrar otro tipo de masculinidad, ¿no? Como, digo, no sé, hablo desde mi experiencia personal. Cuando empecé con todo el proyecto del cortometraje,
fue como, necesito hablar a través del arte, o sea, mostrar mi cuerpo, que esto se vea, que se cuente, porque como decía Oli, o sea, lo que no se nombra no existe. Entonces, si no vemos pibes trans no sé, en una foto, en una serie, en un corto, en lo que sea, es como que no estamos. Y bueno, cuando empecé a hacer todo el proceso y empecé a gestionar este proyecto con mis amigas, fue como, bueno, quiero hacer esto para mostrar que hay otro tipo de masculinidad también, que no es la masculinidad tóxica que conocemos, y que es un montón, y bueno, y decir desde qué lugar construyo yo mi propia masculinidad. Porque hay como una falsa idea de creer que cuando uno transiciona hacia una masculinidad, o es lo que yo pienso, se cree que queremos una especie de sedimitación a los varones cis, y la verdad que, no sé, al menos yo muy lejos de eso, o sea, no, chicos, claramente no. Y bueno, como, ¿qué tipo de masculinidad quiero construir? O sea, como la que me dijeron lo que me dijeron que es ser una masculinidad o mi propia masculinidad. Y es un poco una búsqueda de todos los días, de también hacer esto que estamos haciendo ahora, un espacio, dar espacio a las personas que tienen que estar, no personas cis, hablando de experiencias trans, estoy harto de eso, como poner las caras que tienen que estar, poner las personas que tienen que estar, y generar esto como una red afectiva, una red de contención. O sea, a mí en lo personal, cuando empecé con todo el proceso de transición, una de las cosas que más me sirvió fue rodearme de personas trans, preguntarles sus experiencias, no sé, preguntarle cosas. Che, me quiero operar, ¿a qué cirujano me recomendás? No sé, cosas tan que parecen obvias, pero que son un montón. Porque para nosotros, o sea, es como que, digo, ser trans te atraviesa por todos lados, ¿no? A nivel social, la violencia no solo está en la calle de que te griten algo, la violencia es estructural, está mucho más arriba de todos nosotros, y de repente vas a un ginecólogo y no entiende que sos un varón pero tenés vulva. O sea, digo, te pasan un montón de cuestiones, y me parece que está buenísimo eso, apoyarnos entre nosotros, generar estos espacios, generar redes afectivas de contención, y bueno, eso. Podés hacer lo que quieras. Podés cambiar de tema. Sí. Es que diría muchas cosas. Me peleo mucho. Me peleo internamente, en realidad, primero, porque digo, bueno, no le voy a responder a esta persona, porque si no le tengo que pegar. O sea, no. ¿Qué pasó? No, lo digo porque hubo todo un proceso, hablando al menos en mi experiencia, en el cual esto que dice Milo es muy importante, rodearse de personas que acompañen con amor realmente, y con escucha, y ahí como compañía, no sé, tampoco digo de hacer de mejor amigo de este chico, de esta chica o de este chique, como realmente es esto, como encontrar ahí a unos pares. Digo esto, que me peleé mucho porque hubo todo un proceso en el cual, hasta que yo decidí empezar a hormonarme, hasta que después decidí operarme, como que muchas preguntas y pocas respuestas, muchas peleas conmigo. Y esto que dice Milo, ¿por qué encajar en esto? ¿Por qué tengo que ser bailarín y hacer esto? Y al mismo tiempo era, te voy a cerrar el orto y voy a hacer partener. Sí, claro. Y dicho y hecho. O sea, cerré con 10. No, es porque a mí me han dicho, no, pero vos, o sea, vos biológicamente tenés la fuerza ble. Y fue como separarnos en filas. Y yo como, no, yo quiero aprender a hacer esto. ¿Por qué? Y no. Y así con un montón de cosas, o ser ahí, no sé,
el bichito de ahí, hay que mostrar, porque es el trans de la Compañía Nacional, de la Universidad Nacional de las Artes. Tiene que estar ahí adelante de todo, mostrándose. No, págueme más. Como mínimo. Encima no te pagan muy mal. Encima soy de Morón. Y soy trans, y yo, porque no podía en ese momento, lo voy a decir, porque me estoy re enojado con la Universidad Nacional de yo en ese momento, haciendo catarsis, no podía, tenía que pagar un alquiler, como muchas personas, ¿no? Pero bueno, no podía acceder a cualquier trabajo, porque tenía que trabajar a la mañana, vivía en Morón, trabajaba en Caballito a la mañana, después iba a la compañía, después iba a la facultad, llegaba a mi casa a las 11 de la noche y después me ponía a estudiar, porque así soy, y lo daba todo, pero me enfermé un montón en ese momento. Y cuando hacía arte me pasaba que ahí encontraba un lugar para realmente decir todo lo que tenía para decir, y era un montón. Entonces, no sé, creo que en este caso la transmasculinidad en el arte, no sé, yo hacía muchas cosas con todo lo que hacía. Y también mostraba otras maneras posibles de aprender las cosas. Busqué un montón. No hay. Hoy día estoy en una investigación, porque les cuento, estoy haciendo una investigación porque no encuentro textos de danza escritos con I-O, lenguaje inclusivo, I-O, maneras no biologicistas. ¿Querés decir algo? No, que no hay. No hay. Fui al Ateneo, que supuestamente es la biblioteca más grande de la ciudad de Buenos Aires. Hay 7 libros, de los cuales 4 son de danza clásica, los otros 3 son de danza contemporánea y 2 son recontra mil tradicionales, y solo 1 habla de la performance, y que igual ahí retranca. Entonces les cuento, aprovecho el momento para decirles que si tienen textos o escritos suyos, todo me sirve, me lo manden. Estoy en este momento real haciendo una investigación, hablando con cada persona que conozco que es esto y que está investigando, que pertenece al colectivo, investigando las artes escénicas, y si pertenecen al colectivo perdón. Ay, perdón. Bueno, eso, me manden cosas, estoy armando ahí cosas, entonces, nada. No sé, me fui el tema. No, para nada. Sí. No, una cuestión que están mencionando que me resulta re interesante es la cuestión de la materialidad en el arte. Que muchas veces siento que es un tema que en el arte se pasa por encima y tenemos pocas conversaciones acerca de, bueno, qué sucede con, de repente, una identidad trans que tiene determinada inserción en el mercado laboral y que además hace arte. Y de repente hay gente, no sé, de clase media, cis, que tiene otro tipo de background socioeconómico y que le permite desplegar de otra forma, de esto tan concreto que vos señalás de, bueno, ¿cómo? O sea, todas las comidas del día las hago, ¿cómo llevo a ensayar? ¿Cuáles son las condiciones previas a que se produzca ese hecho artístico, no? Yo creo que ahí también, me echando un poco, hay una necesidad de generar comunidad, porque nosotros en el campo laboral, artístico, así como somos, con nuestra identidad florecida, es muy difícil que lleguemos a concretar algo mínimamente digno, ¿no? Mi experiencia fue que hace un tiempo fui a un casting para ser el príncipe de Cenicienta, y obviamente que en el teatro Broadway soy muy trola para ser el príncipe de Cenicienta, ¿no? Como que hay una cosa que está media correa. Es medio troll el príncipe igual, pero yo todavía tengo tetas. Entonces, esa posibilidad para mí no va a existir. Entonces, ¿qué me llama a esto que está pasando, no? A generar comunidad, a generar entre nosotros esas herramientas. Por eso es tan valioso este momento, porque acá lo construimos, ¿no? Y es desde nuestra experiencia y de nuestros tránsitos la única manera en que esta materialidad empieza a hacerse un poco más posible también. Eso. Quería acotar que respecto a la precarización de los textos que existen,
también porque las identidades no binarias y cualquier disidencia en verdad es precarizada en todo el mundo. Pero textos hay muchos, hay que rebuscar porque realmente estamos precarizados en todas las aristas. Y creo que tenemos que compartir eso realmente, pero hay muchos realmente. Por ejemplo, en Chile está Pedro Lemebel, está Hija de Perra, Irina la Loca. En México hay un montón también y hay que compartir. Yo creo que eso, hacer una propia escena de eso, porque igual, ¿cómo se llama? El Ateneo igual es una fuente académica muy normal, entonces la búsqueda es triste igual, pero mi cuestión es como realmente queremos ser partícipe de eso, queremos compartir ese espacio con ellos. No, pero por ejemplo... O sea, debemos tener ese espacio igual, pero... Claro, pero me pasa que muchas veces en la universidad a los textos que ocurren los docentes, las docentes, los docentes, son textos que son académicos. Entonces, hay un lugar al que no llegamos. No hay lugar para nosotros. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Y entonces, que este libro exista es lo importante. No sé. Sí. Sí, coincido. A mí me pasó cuando escribí el libro este. O sea, yo tengo un trabajo administrativo de 9 a 18, como una persona que tiene un trabajo, o sea, como cualquiera. Y en mis ratos libres, o sea, nunca escribí el libro. Lo escribía, no sé, me levantaba a las 6 de la mañana y lo escribía antes de trabajar, o lo escribía los fines de semana, y básicamente durante mucho tiempo fue esa mi vida. Me ayudó un poco la pandemia, quizás, un poco no, pero a no tener que salir y estar escribiendo. Pero claramente no es, uno de los grandes problemas es que es muy difícil siendo trans dedicarte a algo artístico o algo de medios o lo que sea, porque es muy difícil llegar y es muy difícil que te paguen para poder vivir de eso. Yo claramente de esto no puedo vivir, es imposible, digamos, lo que no debo ganar. O sea, perdí más plata de la que puedo ganar, pero como dice él, siento que era importante que haya un libro que tenga un poco de venta más masiva para que pueda llegar a más gente. Yo entiendo que es, como decías recién, es importante ocupar, obviamente estamos en espacios más disidentes, digamos, más fuera del mercado, no sé, masivo, pero justamente lo que tenemos que hacer es ocupar todos los espacios, porque merecemos estar en todos los espacios. Entonces yo me planteaba, y está bueno hacer un libro con una editorial que quizás después te publique un libro de uno de derecha. Y lo que pasa es que si yo no publico, van a estar solo los libros de derecha. Entonces es como, esos espacios los tenemos que ocupar y los tenemos que ir invadiendo, digamos, para que esté nuestro contenido ahí. Mismo lo que vos estás diciendo, eso tiene que estar en algún momento en un contenido académico, en un libro académico que se venda en cualquier librería. Porque la idea es que podamos llegar a todos esos lugares. Y justamente la idea del libro, y por lo que lo terminé haciendo, fue como intentar llegar a esos lugares donde de otra manera no llegas a esas personas. Porque la gente es muy difícil que se ponga a buscar en internet, lamentablemente, ¿no? Un libro de una editorial más chica, más específico sobre un tema. En cambio, si ve un libro en una librería, por ahí dice, ¿qué será esto? Y dice, ¿quién es el boludo de la tapa? Y se pone a leer, ¿no? Entonces, nada, eso puede ayudar un poquito más y puede hacer que se vaya visibilizando un poco más el tema. Pero nada, entiendo también que es muy difícil llegar a hacer un libro con una editorial, ¿no? ¿Cómo llegué a hacer el libro? Es una gran pregunta. No, en mi caso nada, el editor es gay y básicamente un día me escribió por Instagram, así de la nada, y me dice, che, me estuve dando cuenta que hay un montón. No hay nada de contenido de hombres trans. Hay algún contenido de mujeres trans que van publicando, cosas así, pero no hay ni uno de hombres trans, no puede ser. Entonces me dice, no entiendo por qué, hagamos algo. Y ahí fue... Sí. No, en realidad me dijo, pero no puedo... O sea, él tenía su teoría, pero son un poco... No importa. Claro, no son para compartir acá en público. Pero... Sí. Sí, es gay, hay que entenderlo. Perdón. Tengo miedo. Pero nada, sí, tenía teorías un poco más, pero la cuestión es que me decía,
No puedo creerlo. Es como, él quería romper un poco con eso para que a poco empiece a haber un poquito, por lo menos, de visibilización. El año pasado, hice una obra, vinieron personas a ver la obra. Una de esas personas dijo, pero esta obra no habla de la identidad. ¿Cómo sos trans si no hablas de la identidad? ¿Qué? ¿Perdón? Nada, era eso, pero ¿por qué no? Sí, no puedes actuar. No hay más temas. No hables de otra cosa. No puedo hablar de otras cosas, no vivo otras cosas, solo soy trans. Perdón, lo quería decir. Estamos sacando enojos también acá. Un poco de terapia, un poco de Catarsis. bueno, un poco también, todo esto se vincula con... perdón, sí, por favor. No, yo quería preguntar que obviamente entiendo claro lo que dicen, ¿no? De que no ocupar solamente los roles o los personajes de transexualidad, pero cuando sí hay un personaje transexual, o sea, ¿a ustedes les parece importante que lo ocupe también una persona trans? Definitivamente. Sí. O sea, perdón, ya tengo que decir vos. Me molesta mucho a mí personalmente cuando es algo muy común, hay un personaje que es trans, lo representa una persona cis. Como que es muy, what the fuck. O sea, esto es real, dije yo. Y la verdad es que sí, y es como, no sé, como que no me cabe en la cabeza una persona cis actuando de trans. ¿Qué es actuar de trans? Claro. No se actúa, mi amor. O sea, se vive, no sé. Perdón, Slay. Vos querías decir Es algo. como el blackface eso, ¿no? Claro. O sea, lo que hacían hombres blancos para actuar de personas negras, pintarse la cara hace 50, 60 años. ¿Sí? Claro, sí, lo que pasa con eso básicamente, que el problema que haya una persona cis haciendo de trans, porque generalmente ¿qué pasa? Es una mujer cis haciendo de un hombre trans y un hombre cis haciendo de una mujer trans, ¿no? Generalmente pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso da la idea de que un hombre trans en realidad es una mujer disfrazada y una mujer trans es un hombre disfrazado. Entonces, en el imaginario de la gente queda eso. Esa es la gran problemática de que actúe, más allá de que, como vos decís, es imposible, o sea, ¿cómo sería actuar de trans? Nada, hay todo un imaginario de que la persona trans se tiene que ver de determinada manera y va a ser identificable. Entonces, como es identificable, se puede actuar de eso. Pero la verdad es que acá lo pueden ver, es tipo, las personas trans somos totalmente diferentes como cualquier otra persona, entonces es imposible actuar de algo así. Y sí, es como lo que hacían con las personas negras, es lo mismo, no puedes actuar de una persona negra. ¿Cómo sería actuar? Pintarte la cara, no tiene sentido y va por el mismo lado. Y para mí, por eso, el gran problema de eso es que sigue con el estereotipo, porque lo peor es que las producciones esas siempre son producciones grandes, son producciones gigantes. No sé, hablamos de, no sé, La chica danesa, o las pocas películas que hay de donde hay hombres trans, son la mayoría interpretadas por mujeres cis. Y además mal interpretadas, ¿no? No solo son por mujeres cis, sino que la imagen que dejan ahí es horrible. Entonces, claro, la gente después, por eso también se les arma mucho esa confusión de, pero vos sos un chico, pero sos una chica, o sea, eras una chica, pero ahora sos un chico, pero claro, porque lo único que conocen, la única educación que recibieron es a través de los medios, las películas, y lo único que les llegó fue eso, que es alguien que antes era otra cosa y de golpe se disfrazó de algo. Porque claro, obviamente ese actor, después en su vida, sigue siendo el género que es. Nada, por ahí va el problema para mí. No, quería preguntar si cuando van a un casting o similares, o vos por ejemplo, bueno, justo ahora escribiste un libro que creo que tiene que ver, ¿no? con el hecho de ser trans, pero si hubieras escrito un libro de cualquier otra cosa, de lo que te dedicas o lo que sea, ¿sienten como la necesidad que en ese casting o en esa publicación tienen que explicar su identidad de género? ¿Y cómo se sienten con eso también, no? Digo, Se pica. No sé, ¿empiezo yo o tiene? Yo escribí un libro, pero si no hubiera escrito un libro sobre esto, difícilmente hubiera sacado un libro. Esa es la verdad. O sea, la gente de las personas trans quiere escuchar cosas trans, nada más. Cosas trans. Sí, cosas trans. Entonces, a mí me parecía súper interesante poder sacar el libro para poder visibilizar, y a su vez sí, claramente todo el tiempo rodeado por mi cabeza, pero ¿por qué tengo que estar contando esto si es parte, no sé, de mi vida privada?
¿Y por qué solo puedo expresar esto si quizá otras cosas que escribo no tienen nada que ver con esto? Pero bueno, nada, lo terminé haciendo porque sentía que iba a ayudar mucho más de cualquier planteo que yo me podía hacer, e iba a visibilizar y nada, por la llegada que va teniendo en la gente que me escribe, es como, no sé, mensaje tipo, estuve leyendo el libro y uno me mandó un mensaje, perdón, me hago esto, pero me mandó un mensaje diciéndome: mi niña interior abraza a tu niño interior, porque gracias a leer el libro me di cuenta que soy una mujer trans, ¿no? Entonces es como, te llegan esas cosas y decís, bueno, vale la pena, aunque uno se esté exponiendo y aunque uno quede como el trans, hablar sobre eso, porque en este momento es necesario. Pero la idea de la visibilización que estamos intentando hacer es que, es que en el futuro, es que me distraigo muy fácil. Es que en el futuro no tengamos que estar hablando solo de esto, no tengamos que estar, que nuestra vida rodee solo este tema, porque justamente somos mucho más que esto. Entonces sí, sería ideal que en un futuro una persona trans saque un libro de ciencia ficción, que es otra cosa que con eso escribo, pero claramente, como soy trans, tiene que haber algo trans en el libro. Entonces, sí, sería buenísimo que un actor pueda estar en una película romántica, pueda estar en una película de acción, pueda estar en una película de ciencia ficción, y no necesariamente tenga que estar diciendo que es trans, porque no es lo único que es en su vida. Pero estamos en un punto en este momento en el que hay tan poca visibilización que ni siquiera llegamos a que nos vean como totalmente personas, ¿no? Hay una lejanía muy grande entre la sociedad y lo que es ser trans. La sociedad nos ve como algo ajeno, lejano, como algo muy abstracto. Entonces eso imposibilita que nos vean como un partícipe más de la sociedad que puede participar de cualquier rol y en cualquier lugar. Entonces, hasta que no rompamos eso, es difícil que podamos ocupar cualquier lugar. Sí, como resolver primero lo urgente, ¿no? De la necesidad de visibilizarse, y luego las cosas importantes que también son, bueno, además de trans, soy todo esto, y claro, poder desenvolverse en ese sentido. Sí, yo creo que tiene mucho que ver el contexto sociopolítico que estamos viviendo, donde me parece que estamos en una instancia social donde todavía es necesario primero decir que somos trans, claro, o sea, desde este lugar que está diciendo aquí, ¿no? Te tengo que explicar, básicamente, porque si no sabes que existo, mínimo te tengo que contar quién soy y de dónde nace esta identidad no hegemónica. Entonces, sí, eso, estamos en un contexto donde todavía es necesario explicarlo. O sea, a mí, por ejemplo, en lo personal, cuando me voy a vincular con alguien, no sé, macheo en OkCupid con alguien, la verdad que tengo que aclarar que soy trans. Al menos a mí es como que es una tranquilidad. Necesito explicarlo, porque la verdad es que no sé cómo va a ser recibido del otro lado. Sí, por las dudas lo decís. Sí, es una paja, la verdad. Es una paja porque las personas cis no andan diciendo mirá que soy cis. Pero bueno, yo lo tengo que hacer. Es como que, no sé, es por una cuestión de seguridad, como decía. Lamentablemente, pero son cosas que no puedo evitar pensar. Es como, no sé, yo uso Grindr, ponele, y la verdad es que me siento como súper vulnerable en encontrarme con varones, por decirle a alguien, bueno, dale, sí, venid a mi casa, por una cuestión de que hay algo, un miedo que tengo en el cuerpo. Me siento doblemente vulnerable en un varón cis, pero es obvio, es como que no estoy en el mismo rol, no sé, es como que hay una cosa de poder ahí también, ¿sí? Y es una cagada, pero bueno, es algo inseparable, por lo menos para mí es así. Sí, eso me hizo acordar algo que muchas veces pasa, que hay cierto discurso que cree que porque un hombre trans es un hombre ya no sufre ningún tipo de discriminación. Claro. Y claramente un hombre trans es un hombre, pero un hombre trans no es un hombre cis. Entonces la categoría de hombre no pertenece solo a hombres cis, y eso creo que genera mucha confusión en cierto discurso, que también está esa idea de, bueno, pero un hombre trans al ser hombre sufre menos, y posiblemente sufrimos quizá otro tipo de discriminación diferente que está más relacionada a lo que estamos hablando de, por ejemplo, la invisibilización y otras violencias que no es que no las sufrimos, sino que no se hablan, no se nombran. Incluso dentro del propio colectivo, o sea, esto que estoy contando, digo, la cantidad de violencia que yo recibí de varones cis gays fue la peor violencia que recibí, al menos en mi experiencia personal, que de otras personas. O
O sea, de hecho, la primera vez que me metí en esta aplicación del horror de Tinder, fue como una jungla esto. Me metí, yo imagínate, o sea, siendo una persona que fui socializado como una mujer, también tengo como, no sé, otras formas, yo en lo personal, de vincularme, tengo otros tiempos. Cuando me metí y vi la dinámica de los putos, fue como... Un desastre. ¡Qué miedo, chicos! No sé, o sea, re banco igual, o sea, cada uno hace lo que quiere, obvio. Pero para mí fue muy impactante, como, hola, foto de pija, y esa es el lenguaje de ellos, es como un lenguaje aparte. Que, sí. No, una cuestión que pensaba también con esto, hace poco, recordando mi historia, que yo arranqué siendo homosexual y ahora estoy también haciendo una transición al no binarismo, como que pensaba en una experiencia de mi adolescencia que muchos la han vivido, de tener que sentarse y contar que uno es homosexual ante sus papás. Sí. Que en la época estaba recontra mega naturalizado, como bueno, me siento y hay una instancia donde tengo que declarar públicamente quién me gusta. Y pensaba en lo violento que es que los heterosexuales nunca pasan por esa instancia de la mesa familiar tener que contar a quién se quieren garchar, a quién aman, ¿no? Sí, totalmente. Lo mismo pasa con las personas cis y las personas trans. O sea, las personas cis no tienen que aclarar, mirá que eso existe. Total. Bueno, nosotros sí, a veces sí. Yo me re fui por las ramas, me empecé a hablar de aplicaciones. Está muy bien. Yo en lo personal un poco ya me hinché de los huevos de tener que andar como explicando. Eso, como, ¿cómo lidian con esa frustración de tener? Hay momentos que yo estoy con ganas de abrirlo y hay momentos en que me rompe las pelotas. Y hoy estoy un poco roto de las pelotas, como que ya vengo como cargando con un enojo. Pero también porque tiene que ver con que la identidad es como todos ustedes, digo, procesos muy fluctuantes. Y hay veces que estoy ahí re declarativo y me encanta y la re milito, y otras veces que no tengo ganas de que el mundo me joda. Me gustaría que sea un poquito más sencillo, ¿no? Sí. Y eso, un poquito, pero se torna un poco pesado por momentos. Entonces ahí es también donde vuelvo a insistir que estos espacios de visibilización son tan importantes, como empezar, un poco los chicos lo que trajeron allá la gente de Casa Fusa, estuvo buenísimo, ¿no? Como empezar a pensar realmente, a pensar nuestras propias identidades, a pensarnos más queer, ¿no? A pensarnos desde otro lugar un poco más... para no terminar siempre en el lugar ajeno, nosotros, siempre en el lugar por fuera, sí. También me parece importante que empecemos como a salirnos de este mismo lugar en el que estamos siempre somos siempre les mismes, les queer, les LGBT, las personas que no son realmente hegemónicas, las que terminamos en estos espacios de intercambio, y como que las personas ajenas a eso terminan en la misma imagen totalmente cerrada. Y es como que es muy importante empezar a abrirnos también a otros espacios de nuestros activismos, como empezar a habitar espacios que no son realmente queer, como para que nuestra lucha llegue a ese lugar que es realmente el que importa, porque entre nosotros ya sabemos que nos tenemos que respetar, que nos tenemos que preguntar nuestros pronombres, que todo esto, pero el problema es con la gente de afuera. Como que me parece fundamental empezar a verlo desde ese punto, ¿no? Desde abrirnos hacia lo externo a la comunidad. Lo más incómodo también. Claro, lo más difícil, donde está el choque, digamos. No, me quedé pensando, perdón, no te comiendo. No, si querés, para eso. Okay. No, que me quedé pensando también con esto de los roles en los castings, o cuando piden para personas trans, o en mi caso, no binarias, bueno, ni aparecen, ¿no? Sí. Pero pienso como, no hay roles o no hay personajes para personas trans que no sean necesariamente personas trans, o sea, como, y esto, lo digo como... Claro, que no hay trans actuando de cis. No hay trans, pero no actuando de cis, sino como el concepto de la masculinidad también, ¿no? Digo, como, si es un masculino hombre cis, y si no, es un trans. Como, no se ponen en diálogo esas dos situaciones, no sé qué piensan ustedes. Sí, de hecho a mí de las castineras solamente me llevan en el casting para trolos. A mí nunca me llaman por mi masculinidad, digamos. Y eso es que es un poco lo que veníamos diciendo, como el lugar que se nos asigna en el arte, en el mainstream, es
esto, lo que hoy está vendiendo, y también es así. Digo, no es una cosa masiva, que lo hacen ahora en junio, estamos en junio todavía, en junio porque es el mes del orgullo, entonces pinta y te llaman ahora y después ya fuimos, ¿no? Sí, sobre lo que decían antes de como ampliarnos y llegar a gente que quizá no es LGBT, QI y todo, yo creo que es algo que queremos hacer, creo que no depende de nosotros, ¿no? Me parece. Los espacios masivos no los manejamos ni las personas trans ni las personas LGBT en general. Entonces, la problemática de llegar ahí es cómo llegamos si no tenemos acceso. Y no tengo respuesta para eso, pero va por ahí el problema. Creo que de nuestro lado el interés de llegar está, el interés de tener cualquier papel actuando está, el interés de poder hacer un documental de lo que sea también está, de escribir un libro de lo que sea está, de bailar donde sea está, sí, actuar donde sea está. El tema es que si del otro lado no está la predisposición para que podamos acceder a eso, cuando nosotros no podemos tener poder de decisión, o sea, para que tenemos una idea, todavía a nivel nacional no hubo ni un diputado trans en toda la historia, y es un montón. Entonces, no tenemos gente en lugares de poder, menos todavía masculinidades trans o hombres trans, que prácticamente no están incluso ahora, no están en la dirección de ningún lugar ministerial ni nada. Entonces, es muy difícil que podamos expandirnos, digamos, cuando no tenemos poder de decisión. Y creo que ir llegando ahí yo creo que en este momento las redes sociales son el único espacio que tenemos como de expansión, porque es un espacio que no está controlado obviamente más por la gente cis, obvio, pero no es un espacio que esté totalmente limitado. Entonces, en este momento siento que es la única forma de llegar a más y a partir de ahí ir creciendo. Pero bueno, igual es bastante complejo. Que necesitamos que todas las personas cis se interioricen de las cosas trans, se interioricen de lo que es ser trans, otra vez. Seguimos con cosas trans. Las cosas. Sí, es que no sé, es muy amplio. No, se interioricen de lo que es ser trans, la identidad y todo, por varias cuestiones. Una es porque quizás en algún momento se den cuenta y también son trans, no lo saben. Puede pasar. A mí me pasó, o sea, claro. Así se empieza. Se contagia. Sí, se contagia. Ahora llegan a su casa. Cuidado, sí. No, pero yo era como, cuando salió la ley de identidad de género, cuando se sancionó, yo estaba como, qué bueno por esas personas. Qué bien, claro, qué bien, o sea, me alegro. Qué bueno, sí. Y después, años después, estoy acá con el libro. Pero, claro, no tienen ni idea de lo que puede pasar, porque a veces uno no es que de golpe aparece y se da cuenta, sino que puede desbloquear un montón de situaciones en su vida y entender y cerrar un montón de cuestiones que no se dio cuenta. Entonces, en primer lugar por eso. Y después porque si no saben lo que es ser trans, es difícil que nos ayuden a que se respeten a las personas trans y a que se respeten los derechos. O sea, si no tienen ni idea de lo que dice la ley de identidad de género, es difícil que se cumpla, porque si nadie sabe, después uno va al lugar y dice, hola, vengo a cambiar el documento, y te miran como si fueras un extraterrestre, tipo, ¿qué me estás hablando? Y no entienden, y vos le explicás y es como, ¿qué? Y viste, se enloquecen porque no entienden ni siquiera. No saben qué programa. Sí, viste, se quedan bloqueados. El querido pasó por Sí, ahí. sí, no. Sí. Básicamente. Entonces es como eso, y después bueno, porque hay un montón de cuestiones de las infancias trans que no se habla, con las infancias, o sea, cuántos padres, madres le dicen a sus hijos, hijas, hijes, le hablan sobre lo que es ser trans. Tipo, ¿cuándo le dicen? Ah, mirá, las personas trans son esto, listo, ya está. Nada, muy pocos. Y es porque, no sé, estás como medio esa idea de, uy, ¿qué pasa si de golpe lo confundo, no? Por ese mismo miedo de que su hijo sea trans. Entonces directamente no se lo dicen, como si pudieran evitar la identidad de esa persona por no nombrarlo. Y en realidad lo que están haciendo es perpetuar que esa infancia no pueda ser quien es. Entonces, lo importante de que la gente sí sepa el tema y hable del tema
no por nosotros, sino que se interiorice en el tema, es que básicamente nos pueda respetar. Pero digo esto, es necesario ver esa representación para decir, ok, existe esto, hay otra posibilidad que no es la que la sociedad me dijo que tengo que ser. No sé quién quería preguntar. Yo tengo, no sé si se puede. Sí. Tenemos 5 minutitos más. Quiero hacerle una consulta a los cuatro. Estoy trabajando en un proyecto, digamos una tesis acerca del movimiento post-identitario, lo cual no nos compete en la actualidad. Yo creo que nos vamos a tardar 20 años en llegar a los post-identitarios. Pero quería aclarar unas dudas, si me pueden contestar en conjunto o individual, si... Son dos preguntas, sé que son redundantes, pero ¿qué consideran que es la identidad hoy? ¿Cómo se llega a la conclusión de la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Y qué hay después de la identidad? Tengo esas dos preguntas, si pueden llegar a una Preguntas conclusión. En 5 minutos. En mi experiencia personal, si pensáramos como en la... ¿Cómo hiciste la pregunta? ¿Me la repetís? ¿La primera? ¿Qué es la identidad? Sí. O sea, para mí, ¿por qué? Se redunda en su propia insignificancia. Digo, no te la puedo responder porque va a cambiar eternamente de acá hasta que me muera. Claro. Esa es mi sensación. O sea, es un proceso que hizo así, y va a seguir así. Entonces, yo, en lo personal, me quiero sacar el micrófono. En lo personal, nada, es un chiste. Para mí es algo que no tiene final. Ergo, para mí no hay un post, ¿no? Porque nací y así como dice Milo y como cuenta el compañero, yo siempre fui esto que soy. Y eso sigue creciendo. Y no sé dónde voy a terminar. No tengo la más puta idea. Yo empecé siendo torta. Y hoy soy un trolo. Y la verdad que ya me veo venir algunas cosas. Entonces, no hay un final, no hay un llegar. Y me parece que eso es lo rico. Y eso es donde todos nos podemos identificar. Donde todos nos podemos empezar a preguntar algo más allá de yo y vos, la otredad. Todos estamos pasando por ese proceso. Todos. ¿Te paso a vos? Era eso realmente. ¿Nada más? Es muy profundo y tenemos 5 minutos y tranquilo. hablo mucho. Si quieren que sigamos hablando, nos pueden invitar a otro lugar. Nosotros vamos a ese lugar a seguir hablando porque nos quedó medio conversatorio por el post-conversatorio. ¿Tienen algún lugar para que lo sigamos así como grupalidad o...? Somos una banda de rock. Cosas trans. Cosas trans, me encanta. Bueno, es bueno igual lo que decís, porque me parece que está buenísimo. Vuelvo a decir por si se sumaron personas nuevas, hoy día, reitero, estoy juntando textos que hablen del cuerpo, que hablen de la danza, que hablen de la performance. Sí. Yo quería contar, soy Manon Trans, hice baile casi toda mi vida, ahora ya no, pero hice baile muchísimo tiempo. Me han pasado experiencias, por ejemplo, de que íbamos a bailar una coreo de jazz en una muestra y había una parte que yo hacía en dúo con mi profesor y antes de salir al escenario, en los ensayos nunca me habían dicho nada, antes de salir al escenario me dice, che Alex, ¿puedes usar el vestido? Porque si no se va a ver raro que los dos tengamos la ropa de hombre. Y yo en ese momento tenía 15 años, fue como que no pude responder como, no, vamos a vernos como trolos y va a estar bien eso. Pero hoy en día lo veo y fue como súper violento. Y por otro lado, también siento que empecé a hacer baile cuando tenía 2 años, súper chiquito. Y siento que es como que haber hecho baile y haber vivido mi infancia leído como una mina cis, me permitió también ser muy libre en mi infancia, jugar mucho con la ropa, que plumas, que brillo, que baile, que super performance toda mi infancia, como que pude tener una infancia muy queer y lo veo hoy en día recién a eso, de que gracias a haber sido trans se me permitió hacer cosas que a las masculinidades no se les suele permitir en las infancias. Pude tener una infancia muy libre gracias a eso y hoy en día es como que veo las fotos mías de chiquito jugando y es como, era re trolo y es como que rescato muchísimo eso que me dio el baile, que por ahí si no hubiese hecho eso no lo hubiese tenido.